Hola amigos del arte de la ficción. En el año 2007, Martín Roldán Ruiz publica Generación Cochebomba, una novela autopublicada que ha tenido ya 3 ediciones en el Perú, 2013, 2014 y 2015, y una publicación en España, en el año 2015 también. En el 2017, la editorial Seis Barral saca una nueva edición y es esta la que yo tengo en mis manos. Hace unos meses atrás se hizo una encuesta sobre la novela más emblemática de los últimos 70 años en el Dominical, en donde Generación Cochebomba no sale dentro de los 48 libros escogidos. Críticos reconocidos de los medios cuestionaron esta lista y se preguntaron qué había pasado con Caramelo Verde, de Fernando Ampuero, o Los últimos días de la prensa, de Jaime Bailey, o Pantaleón y las visitadoras, de Mario Vargas Llosa, y también qué había pasado con Generación Cochebomba, de Martín Roldán. Porque dentro de la lista de las novelas más memorables tenemos libros que en realidad no deberían estar allí. Así que en el arte de la ficción vamos de vez en cuando a analizar algunos libros de esa encuesta y otros que no han salido en ella, y sacaremos nuestras propias conclusiones. Así que empezamos con Generación Cochebomba de Martín Roldán Ruiz. No se vayan. Y bien, para conocer el argumento de Generación Cochebomba, leamos lo que nos dice la contraportada del libro. La convulsionada Lima de fines de los 80 y principios de los 90 se ve retratada en el mundo subterráneo de Adrián R. y sus amigos, una juventud perdida, explosiva y violenta que va de la mano con una sociedad en crisis. Aquí se entretejen las historias de personajes movidos por el deseo de trascender su existencia, tener una identidad propia y acabar con el trágico designio de la soledad de sus días. Generación Cochebomba es el testimonio de un Perú sumergido en la violencia, la desesperanza y la completa anomia de hombres y mujeres que oscilan en su búsqueda individual entre el culto al Tánatos y la conciencia de una realidad injusta, que los empuja a alzar su voz de protesta al ritmo de los acordes del punk rock. Así que tenemos a un protagonista llamado Adrián R., que con sus amigos Pocho Treblinka, El Innombrable y Carlos Desperdicio, así son sus nombres, forman parte de ese grupo de jóvenes seguidores del rock subterráneo limeño que se formó en la segunda mitad de los años 80. Tenemos como contexto una Lima decadente, económicamente quebrada, con un gobierno caótico y un grupo terrorista, Sendero Luminoso, que dirige ya sus ataques hacia la capital. Es decir, tenemos muy buenos elementos ficcionales e históricos y un argumento consistente que obviamente llama la atención de cualquier lector. Pero el desarrollo de la novela estará a la altura de su argumento. Eso lo veremos más adelante. Pero antes de entrar de lleno a la novela, sepamos algo más sobre la novela adolescente juvenil urbana, el punk, la movida del rock subterráneo y la novela de la violencia política, temas y subgéneros literarios del cual se alimenta Generación Cochebomba. Así que, atentos. Así como Alemania tiene su Bildungsroman o novela de aprendizaje desde la publicación de Los años de aprendizaje de Wilhelm Meister de Goethe en 1795 y que dio origen a todo un género narrativo, me refiero al tema del muchacho o la muchacha que sale al mundo y va adquiriendo experiencias a medida que pasan los capítulos del libro. Me atrevo a decir que Perú tiene también un género o subgénero narrativo que parte del Bildungsroman, de la novela de aprendizaje, que tiene como temas las aventuras o desventuras de un grupo de adolescentes o jóvenes en la ciudad. Lo que cambia aquí, en la novela de temática adolescente juvenil urbana, con respecto a la novela de aprendizaje, es que el personaje o los personajes, entrando ya en la adolescencia, pasan por una etapa de cuestionamiento, que en muchos casos genera rebeldía. Pero como estamos en la ciudad y el ritmo de vida, de consumo y la miasma de las futuras horas laborales enajena al hombre, ojo con Marx, esta etapa, en lugar de generar pasión, orgullo y temeridad, típico del romanticismo en el cual se creó Wilhelm Meister,
se crea vehemencia, necedad y violencia. Así que recordando los libros que he leído en mi juventud, en mi época universitaria y en estos años, me doy cuenta de que Perú también tiene una tradición con respecto a esta novela de temática adolescente juvenil urbana. Así que voy a mencionar los libros que desarrollan este tema, de adolescentes y jóvenes en busca de aventuras, sexo, violencia, alcohol y drogas. Temas que se desarrollan en Generación Cochabamba. Menciona Duque, de José Díez Canseco, La ciudad y los perros, de Mario Vargas Llosa, Los geniecillos dominicales, de Julio Ramón Ribeiro, Los inocentes, de Osvaldo Reynoso, Los cachorros, de Mario Vargas Llosa, La noche es virgen, de Jaime Bailey, Noche de cuervos, de Raúl Tola, aunque este es sobre unos limeños en Cusco, Al final de la calle, de Oscar Malca, Nocturno de Ron y Gatos, de Javier Arévalo, Matacabros, de Sergio Galarza, La ciudad de los culpables, de Rafael Inocente, Incendiar la ciudad, de Julio Durán, Generación Cochabamba, de Martín Rodán Ruiz, y El amor es un perro que ruge desde los abismos, de JJ Maldonado. Imagino que debe haber más novelas y cuentarios que traten sobre adolescentes y jóvenes en la ciudad, pero los que he mencionado son los más conocidos y que merecen un estudio profundo con respecto a esta temática de adolescencia y juventud urbana. Quizá Duque y los geniecillos dominicales ya entren en la temática del complejo de Peter Pan, ya que sus personajes tienen más de 25 años. Pero las demás obras mencionadas tienen sí personajes adolescentes y jóvenes. Así que Generación Cochabamba lo incluyo dentro de este subgénero narrativo, porque los personajes de esta obra fluctúan entre los 17 y 20 años. Y todo el tiempo están bebiendo, drogándose, yendo a conciertos o discotecas, oyendo música, comprando ropa y buscando sexo o enamorándose. El típico argumento de este tipo de novelas que a mi parecer ha llegado a ser un formato. Pero ojo, no estoy diciendo que el formato esté mal. Se puede crear cosas interesantes usando un formato. Y ya que estamos hablando de adolescentes, el ejemplo que se me viene a la mente son las teen movies. Estas películas de jóvenes, ¿no?, de adolescentes en las escuelas y que, bueno, hay conflicto entre ellos. Todos estos teen movies usan el mismo formato, ¿no? El chico nerd contra el matón, la chica popular que se enamora del chico impopular, el deportista o el popular que quiere enamorar a la chica freak, etcétera, etcétera. La verdad que a mí esas películas teen movies me gustan, así que sí, soy un teen movie lover. Pero ¿qué pasaría si le añadimos algo a este tipo de formato de teen movies? Imaginemos que un chico viaja por accidente en el tiempo y llega al pasado, donde su padre debe enamorarse de su madre para que él y sus hermanos puedan existir. Imagino que ya sabrán a qué película me refiero, Volver al futuro. Así que tenemos al matón contra el nerd y a la chica pink que se enamora del chico freak, que vendría a ser Michael J. Fox. Una mezcla de ciencia ficción con teen movie. Solo es cuestión de ese formato añadirle otros formatos y tendrás una película muy interesante. Lo mismo se puede hacer con los libros. Pero imagino que a ningún escritor peruano le gustaría que le dijeran que su novela ha caído en un formato. Pero lamentablemente es así. En todas estas narrative urban teen, los personajes se emborrachan, van a un prostíbulo, se drogan, bailan, encuentran el amor y luego les rompen el corazón. Y también tenemos por ahí algún personaje o alguna escena homosexual. En fin, imagino que eso viene de la influencia del canon de la narrativa urbana de adolescentes y jóvenes en el Perú. Me refiero a La ciudad y los perros, Los inocentes y Los geniecillos dominicales. Obras escritas en la primera mitad de los años 60 y que ya tienen todas estas escenas, que se repetirán en la lista que les he dado. Bueno, yo veo allí un formato. Pero como les dije, el formato no es malo. Es cuestión de añadirle algo a ese formato y pueda que nos salga algún argumento interesante. Como lo hizo Martín Roldán Ruiz con Generación Cochabamba.
Pues esta novela tenemos al típico grupo de adolescentes urbanos, pero a este grupo de adolescentes le añadimos el contexto de los años 80, es decir, el caos político, la hiperinflación económica, el terrorismo, las tribus urbanas y el punk rock. Bien, hablemos un poco de nuestra historia urbana limeña haciendo un paralelo con la literatura. La ciudad de Lima se fundó un 18 de enero de 1535. Aquí tenemos un mapa de su distribución. Aquí tenemos el cercado de Lima, que se le conoce como cercado porque por muchos años la ciudad estuvo amurallada. En la parte de abajo tenemos el barrio de San Lázaro, llamado así por el leprosario, lo que en el futuro vendría a ser el distrito del Rímac. Las familias de dinero vivían dentro del cercado y los pobladores de bajo nivel socioeconómico, como los negros o indios, vivían en San Lázaro. Una novela que refleja estos dos extremos urbanos es Malambo de Lucía Charún Illescas. Durante muchos años, este mapa no cambió en nada. Claro que las murallas tuvieron que derrumbarse y crearse calles. Se demolieron monasterios e iglesias para crear avenidas, parques o comisarías. Los cambios fueron drásticos, pero la distribución no cambió mucho. En Duque, de José Díez Canseco, publicado en 1934, se nos describe el centro de Lima, el Palais Concert, que fue abierto en 1913, los fumaderos del barrio chino, la avenida Brasil, inaugurado en 1899, la avenida Leguía, que hoy la conocemos como Arequipa y que fue inaugurada en 1921. Y esta avenida Arequipa, avenida Leguía, llamada en esos tiempos, era la que es la que conecta el cercado de Lima con los balnearios de Miraflores y Barranco. Y bien, pasaron los años y el Rímac fue creciendo y los cerros se fueron poblando, los cerros de Lima se fueron poblando, como el San Cristóbal y el San Cosme. El trompo de José Díez Canseco, publicado en 1941, ocurre en el Rímac. Ojo, que ya no se llama Barrio de San Lázaro, sino lo conocemos como Rímac. Mientras que no una, sino muchas muertes de Enrique Congrains, publicada en 1957, y El muñeco de Carlos Eduardo Zabaleta, publicado en 1958, suceden en las faldas de los cerros San Cristóbal y San Cosme respectivamente, en los distritos que se conocerían como San Juan de Lurigancho y La Victoria. Hagamos un salto hasta 1961 y veamos cómo en Los Inocentes de Osvaldo Reynoso ya se lee sobre las quintas del centro de Lima. Las quintas son tugurios que antiguamente fueron casonas de familias adineradas que fueron abandonadas o fueron vendidas a precio de remate al personal del servicio y que luego fueron revendidas o arrendadas a familias de bajo nivel económico. Cada habitación de aquella casona se volvió una vivienda y se construyeron largos callejones que dividían las viviendas. A esos tugurios se les conocía como quintas o callejones de un solo caño, ya que solo tenían el ancho suficiente para colocar un solo caño que servía como lavadero de ropa. En este escenario de las quintas se desarrolla el cuentario de Osvaldo Reynoso, Los Inocentes, pero también los personajes deambulan por jirones como Jirón Boquegua o Jirón de la Unión, y por avenidas como la Avenida México, y también se pelean en parques como en el Parque de la Reserva. Y hay que apuntar también que en Los Inocentes ya se menciona el adjetivo peyorativo rock and rollero y se menciona la chaqueta de cuero, típico de los rebeldes de aquellos años. Pasemos a 1963 con La ciudad y los perros y observaremos que los escenarios son Miraflores, exactamente el barrio de Diego Ferré, el centro de Lima, particularmente la Plaza San Martín y la avenida Alfonso Ugarte. También se mencionan Lince, se menciona La Victoria, sobre todo de La Victoria el Jirón Guatica, que es la calle de los prostíbulos.
Los Genecillos Dominicales de 1965 de Julio Ramón Ribeiro también describe los escenarios que se mencionan en la Ciudad de los Perros. Miraflores, el centro de Lima y La Victoria con el Jirón Guatica, los prostíbulos. Y en ambos libros, en La Ciudad de los Perros y en Los Genecillos Dominicales, ya vemos unas familias miraflorinas en decadencia económica. En 1979 se publica Miraflores Melody de Fernando Ampuero y describe, bueno, el mismo título lo dice, Miraflores, y también con familias miraflorinas que también entran en decadencia económica. Y en 1981, Cromwell Jara publica Montacerdos, que tiene como escenario la barriada de Marical Castilla en el Rímac. Claro que esta barriada es de los años 50, pero mi intención es mostrar este contraste, ¿no?, entre escritores urbanos, barrios adinerados, de clase alta y barrios empobrecidos o barriadas o asentamientos humanos. No estoy haciendo un versus, por si acaso, solo estoy mostrando la mirada realista en el plano geográfico urbanístico de los autores. Nos pasamos a los años 80 y para estos años mencionaré dos películas, Gregorio de 1982 y Juliana de 1989. En Lima se trabaja fuerte. Mi papá todo el día cargando. Si no es en la mudanza, en el mercado, cargando y descargando bultos. ¿Quién eres? ¿Yo? Julián. ¿Pero qué ha pasado con tu repartido de asiento? No te vas a apoyar a mi compañero. En estas películas vemos el centro de Lima como una olla de grillos, tugurizada, a punto de estallar. Son los años de la decadencia de la ciudad de Lima, con políticos corruptos, bueno, siempre los hubo y siempre los habrá, caos vehicular, hiperinflación, pandillaje, niños abandonados, comercio informal que toman las calles y un sistema de salubridad en quiebra. Si quieren saber cómo era la Lima de los 80, yo les recomiendo estas dos películas, Gregorio y Juliana, de los años 80, porque Generación Cochabomba se ubica en el año 1987. Ahora bien, hablemos un poco de la identidad de los jóvenes. Como hemos visto, los jóvenes en Lima se identifican en las primeras décadas del siglo XX, como en Duque, con su nivel socioeconómico. Se juntan según su apellido y según cuánto dinero tengan en sus arcas familiares. Luego Lima va cambiando y los jóvenes pasan a identificarse según su situación geográfica urbanística, es decir, mediante barrios, como en la Ciudad de los Perros con su famoso barrio de Diego Ferré y Los Inocentes con sus quintas. En Generación Cochabomba eso se acaba, pues en la novela, ambientada en la segunda mitad de los años 80, los personajes se relacionan no por el nivel socioeconómico ni por los barrios, sino por su tipo de consumo musical o cultural. En este caso es el punk. Y así como hay punks en la novela, hay también metaleros y post-punks y góticos, que también aparecen en la narración. Los personajes de Generación Cochabomba vienen de distintos niveles socioeconómicos y de distintos barrios. Se relacionan porque escuchan la misma música punk y consumen la misma cultura subterránea. A eso se les llama tribus urbanas. Y en las tribus urbanas, las identidades se conforman en un espacio en que las culturas se cruzan y entran en tensión. Pero también aquí entra a tallar el consumismo, la industria cultural y el mercado, que crea nichos para seguir expandiéndose. Según Alan Turing, la idea de sociedad ha sido reemplazada por la de mercado. Así que como todo tipo de mercado están los que aceptan el producto, llámese cultura hegemónica de mercado, los que rechazan el producto, es decir, la subcultura, y los excluidos del mercado, los marginados, que pueden integrarse en guetos, comunidades o etnias. Y dentro del movimiento subcultural, sus propios miembros crean un conjunto de juegos, rituales, como también códigos de representación. Uno de esos códigos que permite constituir estas subculturas es el look, la moda.
la apariencia estética propia. Es la que afirma una identidad grupal, una proximidad. Es un símbolo a través del cual se hallan los lazos de pertenencia y unión mutua. Por lo tanto, en una tribu urbana vamos a hallar moda, hábitos, gustos de consumo y también lenguaje propios de un ambiente moderno y citadino. Y así es como entramos a hablar ahora del punk rock, subcultura musical que Martín Roldán utiliza como uno de sus temas en Generación Cochebomba. Ahora bien, punk rock. Me voy a ceñir al punk rock británico y no al de Estados Unidos, puesto que en Inglaterra es donde se detalla mejor la cultura punk que se forjó en los años 70. Empecemos diciendo que el punk rock es una manifestación musical que tiene como ideología y postura una crítica a la sociedad conservadora de aquellos años, claro. Es una crítica a los poderes de aquella sociedad, como el poder del Estado, el poder político, el poder económico, el poder de mercado, el poder educativo y el poder cultural. Ante estos poderes, el punk rock responde con una música contestataria y crea sus propias reglas de juego dentro de sus posibilidades artísticas y económicas. Es decir, crea su propio circuito musical mediante pequeños pubs donde hacen sus conciertos y donde graban sus discos. Crean su propia vestimenta mediante ropa usada del ejército de salvamento o vestimenta boyerista de sex shop, imperdibles, cadenas de perro, piercings, parches, jeans rotos, etcétera, etcétera. También crean su propia difusión cultural mediante fanzines, que son publicaciones en fotocopia de artículos de música, poemas, narraciones o collage, como también la copia de cassettes, piratería autorizada por las propias bandas, para difundir los nuevos grupos de punk. Y no olvidemos que también crean su propio baile, el pogo. Hablando estrictamente de lo musical, el punk fue la revitalización del género del rock. Como dice Eduardo Lenti en su libro Underground, una historia de la escena de vanguardia, en esencia era el tocar sin saber tocar, rechazando toda la música hecha por profesionales. La postura contestataria de los punks frente al gobierno, con frases como Hate and War o No Future, fue la respuesta social que aquella generación necesitaba, haciendo notar su inconformidad contra el orden instituido por el Imperio Británico. Como muestra de esta ideología, leamos unas palabras de uno de los líderes de Sex Pistols, Johnny Rotter. Nosotros no somos más antisociales que políticos. No estoy escribiendo, nosotros somos más antisociales que políticos. No estoy escribiendo canciones de protesta. Yo soy la protesta. Yo soy la anarquía. No voy a permitir que nadie me diga que no soy bueno. Los maestros siempre nos están diciendo que no somos buenos. El trabajo más fabuloso que te ofrecen es el de cajero de un banco. Siempre el trabajito de cajero de un banco. Demonios, yo no voy a ser ningún cajero de banco. Lo que nos enseñan en la escuela me ofende. Y bueno, los grupos más representativos del punk fueron los siguientes: Sex Pistols, The Clash, Subway Sect, Buzzcocks, The Damned, The Vibrators, X-Ray Specs, The Slits, The Adverts, Alternative TV, The Stranglers, The Jam, Weird y Misfits. No puedo dejar de mencionar a Malcolm McLaren, manager de los Sex Pistols, el cerebro detrás de la banda, que le sugería a los Pistols cómo realizar sus performances en escena, así como también a Vivian Westwood y Pamela Rook, conocida también como Jordan Mooney, quienes fueron las diseñadoras
de la moda punk de los Sex Pistols y de otras bandas punk. Mencionaré también a Bernard Rhodes, el cerebro detrás del grupo The Clash. Ojo, no quiero decir con esto que el punk fue una moda musical creada en laboratorio. De que el punk fue una reacción musical espontánea, sí lo fue. Pero siempre hay gente detrás de las bandas de rock que aportan ideas. Y para que nadie se ofenda, también voy a mencionar a Ramones, Dead Kennedys, Blondie, Black Flag, y bueno, esas bandas norteamericanas. También menciono a las bandas punk que los personajes de Generación Cochebomba oyen y cantan en la novela. Escorbuto, La Polla Records, Cortatu, GBH, Crash, Minor Threat, Exploited, Cock Sparrer. Bien, en Lima el punk llegó mediante los discos que los peruanos trajeron de los Estados Unidos y Europa. Músicos como Martín Berningson, baterista de Anarquía, Silvio Ferrollaro, cantante de Autopsia y Ataque Frontal, José Eduardo Matute, guitarrista de Guerrilla Urbana y Ataque Frontal, y Luis Donaldo García, cantante de Narcosis, fueron los que trajeron los primeros discos de punk rock a Lima. Los vendían o les sacaban copia en cassettes o prestaban a sus futuros amigos de banda o también intercambiaban entre ellos y los conseguían, ya sea que algún amigo se los traía del extranjero o ellos mismos viajaban al extranjero o los compraban por correo. Con respecto a los lugares donde se juntaban a escuchar punk rock y otros estilos de música de la movida underground, hay que mencionar a la discoteca No Disco, de los propietarios el Chino Mañuco y su esposa Daphne, una neoyorquina amante del rock. También la discoteca No Helden, de los mismos propietarios de la discoteca No Disco, el Bispix, el Up and Down, el New Carnaby, la Caverna y el Hueco. El Hueco era una casona ubicada en Santa Beatriz, donde los punks practicaban sus canciones y donde se vendía e intercambiaban fanzines y cassettes de punk. Como dijimos, los fanzines fueron revistillas de pocas páginas, publicadas en fotocopia, de muy bajo presupuesto, creadas por los fans de los grupos subterráneos. Aquí en Lima, por lo barato de la mano de obra y el trabajo en imprenta, los fanzines más populares y con artículos más elaborados llegaron a publicarse mediante la impresión. Así que podían llegar a sacar más de 1000 ejemplares de un número con una buena cantidad de páginas, pareciendo ya una revista, pero sin perder la idea primaria del fanzine, ser una publicación de aficionados para aficionados. Los fanzines más populares fueron Bemol, La Hojita Eléctrica, Costra, Luz Negra, La Nave de los Locos, Sound, Ave Rock, Alternativa Subterránea, Esquina, Pasajeros del Horror y Macho Cabrío. Aquí yo tengo unos fanzines de la época universitaria y también yo compraba algunos. Aquí está. Aquí hay algunos fanzines, como verán, casi en fotocopia. Fotocopia. Y algunos ya como revista. Este papel cuché, con varias páginas. Obviamente esto es en imprenta. Pero estos eran prácticamente los fanzines de aquella época. Y aquí voy a leer un pequeño artículo, un manifiesto que dice así: nos sentimos amenazados por un sistema que nos aprisiona con su tecnología, sus leyes, su puta educación, su esclavitud laboral y su brutal explotación del planeta. No queremos vivir confinados tantas horas entre frías paredes de las fábricas, produciendo como esclavos para los bolsillos del patrón. No más engaño por la televisión, no más mentiras a través de la educación. Se repite mucho lo que dice el cantante de los Sex Pistols, ¿no? Y dentro de este pasquín hay
la preparación de una bomba Molotov. Preparación, echa gasolina en la botella y te explica cómo hacer una bomba Molotov. De la parte de atrás. Así eran los fanzines de época de los 80. Y hasta ahora se publican. Bueno, aunque ahora ya más se va hacia la internet todo, ¿no? Y bien, los grupos más representativos de la movida subterránea limeña, que abarcan distintos géneros musicales, fueron los siguientes: Anarquía, Leucemia, Narcosis, El Pueblo, Escuela Cerrada, Autopsia, Guerrilla Urbana, SDM, Excomulgados, Feudales, G3, Ataque Frontal, Éxodo, Eutanasia, Erupto Maldonado, Descontrol, Caos General, Desconcierto, Combustible, Que en paz descanse Carreño, Voz Propia, Delirios Crónicos, Lima 13 y Lujuria. Así que las páginas de Generación Cochebomba se impregnan del punk rock y este movimiento cultural rockero de la segunda mitad de los 80 en Lima. Los personajes de Generación Cochebomba están constantemente escuchando punk, cantando punk, asistiendo a conciertos de música subterránea, despotricando del gobierno, de la policía, de las autoridades, tal como se puede leer en los fanzines que he mostrado y que he leído. Así que he visto necesario detallar la música e ideología con que el lector se topará en Generación Cochebomba. Otro de los temas que encontrarás en Generación Cochebomba son las actividades terroristas de Sendero Luminoso a través de dos personajes muy cercanos al personaje principal. Cuando la literatura se alimenta de estos hechos y los lleva a la narrativa, se le denomina literatura de la violencia política. Cuando hice el video crítica a El Año del Viento de Karina Pacheco, hablé un poco sobre lo ocurrido en aquellos años difíciles del país. Vuelvo a colocar el video para el público que no conozca sobre el tema y luego hablaré sobre la literatura de la violencia política. El terrorismo en el Perú es un periodo de violencia que va desde el año 1980, año en el que el grupo terrorista Sendero Luminoso se alza en armas, continuando hasta el día de hoy en los territorios de Brain. En otras palabras, el terrorismo en el Perú aún no ha sido vencido. En los años 80 es en el departamento de Ayacucho donde Sendero Luminoso establece sus primeras acciones terroristas, expandiendo luego sus atentados a los departamentos de Junín, Huancavelica, Apurímac, Pasco, Cusco, Puno, Arequipa, La Libertad, San Martín, Cajamarca, Iquitos y Lima. Según la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, el conflicto armado interno, término utilizado por dicha comisión, dejó como saldo más de 69.000 muertos. Las violaciones a los derechos humanos a la población peruana fueron cometidos tanto por el grupo terrorista como por el Estado. Bien, y leyendo el libro Dispares de Lucero de Vivanco Rocarrey, me encontré con una clasificación muy interesante sobre la literatura de la violencia política. Según Lucero de Vivanco, hay dos periodos para poder clasificar la literatura de la violencia política, o literatura del terrorismo, también si quieren decirle. El primer periodo se da en 1983, cuando Mario Vargas Llosa y su equipo, conformado por dos antropólogos, dos lingüistas, un jurista y un psicoanalista, presentan el informe Uchuracay. Como muchos sabrán, la masacre de Uchuracay se dio un 26 de enero de 1983, cuando los pobladores de dicha población asesinaron a 9 personas, 8 periodistas y un guía, al confundirlos con integrantes del grupo Sendero Luminoso. Ante este hecho, el presidente Fernando Belaúnde Terry le pidió a Mario Vargas Llosa conformar una comisión investigadora y averiguar qué había sucedido. El informe escrito por nuestro Nobel, como escritor ya reconocido que era en esa época, tuvo mucha difusión en los medios nacionales e internacionales.
Luego de este informe aparecieron obras narrativas que empezaron a tocar el tema del terrorismo en el Perú. Así que en este primer periodo se pueden clasificar las novelas en tres tipos. Primero, las obras que buscan las causas de la violencia. Acá se puede citar las siguientes novelas: Litumba en los Andes, de Mario Vargas Llosa, de 1993, Adiós Ayacucho, de Julio Ortega, de 1986, Candela quema luceros, de Félix Guamán Cabrera, de 1989, y Tiempo de dolor, de Dante Castro, de 1987. La segunda clasificación son las obras que imaginan la devastación o el apocalipsis. Acá citamos Historia de Maita, de Mario Vargas Llosa, de 1984, Mañana las ratas, de José B. Adolf, de 1984 también, y La guerra del Arcángel San Gabriel, de Dante Castro, de 1989. La tercera clasificación son las obras que insertan en su narración distintos puntos de vista o trabajan la polifonía, dando voz a los distintos sujetos que participaron en la guerra interna, sea un senderista, un militar, un campesino, un policía, etc. Todos tienen voz. Mencionamos aquí a Senderos de Odio y Muerte, de Edgardo Gálvez, de 1993, Senderos de Sangre, de José Radá, de 1995, y Rosa Cuchillo, de Óscar Colchado, de 1997. El siguiente periodo se establece con la publicación del informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en el año 2003. Como muchos sabrán, esta comisión fue creada en junio del año 2001 por mandato del presidente Valentín Paniagua y tuvo el trabajo de investigar los hechos ocurridos durante el periodo de 1980 al año 2000. Y esta comisión no solo investigó el terrorismo causado por Sendero Luminoso y el MRTA, sino también el terrorismo de Estado a través de sus fuerzas militares. Este informe provocó una nueva ola de publicaciones en el plano literario, que se puede clasificar también de tres formas. Primera clasificación: las narrativas de memorias dislocadas. Narrativas de autores que no vivieron la experiencia de la violencia de forma directa, y esto hace que no la sientan como suya. Estas obras se apoyan más en los distintos géneros de la novela, como el drama, el policial, la crónica, etc., para causar un efecto en el lector. De este tipo de obras son La Hora Azul, de Alonso Cueto, de 2005, Abril Rojo, de Santiago Rocagliolo, de 2006, y Un lugar llamado Oreja de Perro, de Iván Tais, del 2008. La segunda clasificación son las narrativas de memorias sucedáneas, que son las narraciones en donde los personajes cometen su propia justicia violenta en este caso, ante el olvido del Estado de impartir justicia y de buscar a los culpables de los asesinatos de aquella época del terrorismo. De este tipo de obras son El cerco de Lima, de Óscar Colchado, del año 2013, Saber matar, saber morir, de Augusto Higa, del año 2014, Eléctrico ardor, de Dani Salvatierra, del año 2014, y La pasajera, de Alonso Cueto, del año 2015. La tercera clasificación son las narrativas de memorias restaurativas. Son las que se focalizan en el intento de reparación de la violencia simbólica. Entiéndase violencia simbólica como la violencia relacionada al lenguaje, asociada a su universo cultural, social y político. Estas narraciones buscan la reposición de identidades, nombres, ciudadanías, reconocimientos de victimización y accesos a la verdad y a la justicia. A este tipo de narrativa pertenece Memorias de un soldado desconocido y Carta Teniente Shogun, de Lurgio Gavilán Sánchez, de los años 2012 y 2019. Y Los rendidos, sobre el don de perdonar, y Persona, de Juan Carlos Agüero, de los años 2015 y 2017 respectivamente. Y esto con respecto a la literatura de la violencia política. Muy interesante a mi parecer, y quería compartirlo con ustedes, y que da para hacer varios videos analizando estas obras que hemos mencionado. Pero volvamos a la novela que nos importa, Generación Cochebomba. Como verán, Generación Cochebomba no es mencionada ni por asomo en Dispares, de Lucero de Vivanco,
Y es porque la novela de Martín Roldán se alimenta de varios temas. No se ajusta a uno solo, pero podemos decir que una parte significativa de su novela toca el tema del terrorismo. ¿Sí? Como hemos dicho, hay dos personajes secundarios cercanos al personaje principal, que es Adrián R., que son integrantes del Sendero Luminoso, pero el personaje principal, Adrián R., no lo sabrá hasta el final de la novela. Lo que hay que resaltar es que los capítulos dedicados a los integrantes del Sendero Luminoso, el narrador se vuelve objetivo en la novela y los capítulos se desarrollan más por diálogos. El narrador casi se vuelve invisible y le deja todo el peso de la narración en los diálogos de estos dos senderistas. Así que Roldán creo que trata de darle voz a esos personajes terroristas y vendría a ser esa clasificación, ¿no?, de la polifonía. Bueno, ya entraremos con más detalle a hablar de esto en el siguiente video, en el video número 2, en el lado B, de Generación Cochebomba, cuando analicemos ya la novela en sí. Pero bueno, así que tenemos punk rock, movimiento subterráneo, narrativa juvenil urbana, tribus urbanas y violencia política. Ante todo esto, uno puede concluir que el libro que tenemos ante nosotros es una gran novela con un gran argumento. Y sí, Generación Cochabomba tiene un gran argumento. Pero la pregunta que ahora debemos plantearnos es la siguiente. ¿Estará la construcción y el desarrollo de la novela a la altura de su argumento? Esa pregunta será respondida en la segunda parte de esta retrocrítica. Ahora sí, yo los dejo porque este video se ha hecho bastante extenso. Conmigo será hasta el próximo programa en donde analizaremos ya en sí la novela Generación Cochabomba de Martín Roldán Ruiz. Chao. Sales a la calle, buscas diversión antisocial. Ciudad pequeña, te llenas de licor antisocial. Ellos no te entienden, todo les parece, piensas diferente, te creen antisocial. Ellos no te entienden. Mira, y también podríamos hablar sobre la literatura como temática musical, o donde la música es un elemento o personaje más de la obra, como sucede en Generación Cochabomba. Libros como Alta Fidelidad, de Nick Horby, El tiempo es un canalla, Héroes, de Ray Lorigan, Aire de Dylan, de Enrique Vilamatas, Música al azar, de Paul Auster. Podríamos hacer un paralelo entre estos libros y Generación Cochabomba, pero eso extendería demasiado el video. Quizás, no, mucho, ¿verdad? Oye, ¿yo qué escuchaba en el año 87? ¿Yo qué escuchaba? Si tú me hubieras dicho siempre la verdad, si hubieras respondido cuando te llamé. No sea maleado. 1, 2, 3, va. When I'm lying in my bed at night, I don't wanna go. Nothing ever seems to turn out right.